¿Usted recuerda cuántos incidentes de orden público se produjeron durante el periodo comprendido entre el 19 de septiembre y los días previos a la declaración de independencia? Hablaríamos de 80 incidentes, ataques a comisarías, cuarteles de Guardia Civil, partidos políticos, personas, delegado del Gobierno. Usted está describiendo una situación de tensión extrema. ¿Conoce usted un documento que se llama Enfocats? Lo conocí el día que la magistrada de Audiencia Nacional ordenó mi ingreso en prisión. Antes ni lo había visto nunca, ni nunca había oído hablar de él, ni lo conocía de nada, ni conozco a nadie que lo hubiese conocido. ¿Sabe que fue encontrado en el domicilio de José María Lluvé Lladó? ¿Sabe si este era el hombre de confianza, la mano derecha de Oriol Junqueras, como secretario general de Vicepresidencia de Economía y Hacienda? Sí, esto sí, que lo sé y sé que ocupaba este cargo que indica usted mismo. Sí. Enfocats es un documento estratégico, se basa principalmente en 3 acciones: acción política, acción de participación ciudadana y acción de comunicación. ¿Se hablaba también de la creación de algún conflicto con el Estado? Sí. Con la venia, señor presidente. ¿Entiende esta defensa que el tribunal sería capaz de leer por sí, si lo interesara a la Fiscalía, cualquier documento que constara en las actuaciones? No tenga ninguna duda de que el tribunal será capaz y lo va a leer. Lo que sucede es que este señor es el que dirige el operativo policial que encuentra ese documento. Bueno, el problema es que leer un documento yo creo que hace perder el tiempo a las partes porque lo podemos leer. No perdemos el tiempo y se trata simplemente de, insisto, escuchar al mando de la Guardia Civil que dirigió la investigación. ¿Quiere seguir usted donde estaba antes de ser interrumpido en la creación del conflicto con el Estado? ¿Investigaron ustedes esos puntos que aparecían en la agenda y en el documento? Lo que aparece en la agenda principalmente es una especie de modulación del conflicto. Dicen que el conflicto se ponderará en función de la respuesta del Estado y en cada momento. La idea era, lo que pone en la agenda es: hay una serie de escenarios y en función de cada uno de los escenarios y en función de las posiciones que se tengan en ese momento, se aumentará o disminuirá el nivel de conflicto. En ese documento que le he comentado, Enfocats, que se ha encontrado en el domicilio de esta persona, se habla de que cuando hay una clara determinación ciudadana a darle apoyo y a implicarse activamente y con una complicidad internacional, se ha de comenzar de una manera conservadora, pero incrementando paulatinamente el nivel de conflictividad según la respuesta del Estado, bajo el liderazgo y con coordinación de todos los actores implicados y sin ningún género de dudas en cuanto a acciones y calendarios. ¿No le parece a usted que esta es una expresión de que cuando llegue a cabo la reacción del Estado en la defensa de la constitucionalidad se ha de incrementar, como dice, la conflictividad ante su respuesta? Que lo diga no quiere decir que lo comparta. Si lo dice, yo me lo creo porque me lo dice usted. ¿Recuerda usted cuándo comenzaron a producirse incidentes en Cataluña de forma continua? Los hechos de más gravedad se fueron produciendo a partir del mes de septiembre, a partir de la convocatoria del referéndum y, sobre todo, a partir de la aprobación en el Parlamento de Cataluña de las leyes de desconexión por las que se pretendía separar Cataluña del resto de España. ¿Qué ocurre con el Enfocats? ¿Por qué le damos la importancia y por qué avisamos a los jueces? Porque vemos que aquello que hemos estado investigando, las primeras inferencias que estamos sacando a resulta de la investigación, están plasmadas en el Enfocats. Se nos aparecen los grupos que estamos detectando que están haciendo la labor general, la que dota de recursos humanos, la que recursa de recursos materiales, la que coordina a los actores implicados, tanto como del Gobierno, como del Parlamento, como de entidades sociales. Hay un nivel de esos grupos que lo tenemos en nuestra investigación y aparece reflejado en el Enfocats con un nombre. Y aparece otro grupo que es más ejecutivo, que se encarga de implementar esas políticas, que son los encargados de llevar al terreno las decisiones que ese primer grupo está tomando. Y estos son, además, los que les dicen qué necesidades tienen
para llevar con los métodos y procedimientos que aparecen en ese documento, que también estamos viendo por las conversaciones, por las intervenciones telefónicas, por el control general de actividades que están utilizando, este grupo está pidiendo al otro grupo recursos humanos materiales, métodos y procedimientos. Y vemos que eso aparece en un documento. Sí, dígame, entonces, ¿esos dos grupos quiere decir que hay un nivel de dirección y un nivel de ejecución? Sí. ¿El nivel de dirección revela Enfocat que corresponde a los representantes de poderes públicos de la Generalitat? Sí. Poderes públicos, acciones sociales, sí. Entidades sociales, Parlamento, sí. ¿Y entidades sociales también? Sí. Cada uno tiene encargado, pues cada uno tiene una misión, o sea, cada uno tiene una función dentro del proceso general. Es decir, hay una función, hay algunos que tienen que dar una cobertura legislativa a todo, hay algunos que tienen que movilizar a la ciudadanía para dar facilitar así medidas de presión. Es cierto que ese camino incluía aumentar la conflictividad en la calle progresivamente y que ese era un papel que se reservaba a Òmnium Cultural. Nunca antes de haber empezado esta causa, cuando entré en la cárcel el 16 de octubre, yo no había visto nunca este documento. Tenemos que provocar un tsunami en todo el país y sobre todo en las zonas metropolitanas. Posiblemente solo lo podremos hacer a partir de la crida, porque la campaña del sí ya estamos viendo hacia dónde va, ¿no? Sí, 500.000 euros para la campaña de defensa de la Junta Directiva cuando nos quieran meter en la cárcel, que de hecho es lo que pasó. Campaña de difusión internacional superpotente. Bueno, en ese correo dice usted que hay que incrementar, que tiene que provocar un tsunami en todo el país, ya prevé que les puedan meter en prisión y habla de reservar 500.000 euros para longanizas y 500.000 para la campaña de cárcel. ¿No cree usted que esto incluía efectivamente lo que preveía el documento Enfocat, es decir, un aumento de la conflictividad en la calle? Llámele tsunami, llámele como lo quiera llamar, pero nunca vamos a renunciar a ambicionar una sociedad más democrática. De lo que estamos hablando, yo creo que a estas alturas ya todo el mundo lo tiene claro, estamos hablando de democracia, no estamos hablando de nada más que de ejercicio de derechos fundamentales, de derechos humanos. Usted igualmente, a pregunta del Ministerio Fiscal, ha relatado actos de hostilidad el 1 de octubre, acciones concertadas y coordinadas. Le pregunto, ¿quiénes coordinaban esas acciones? ¿Lo saben ustedes? Fue organizado por la propia Administración de la Generalitat, ¿no? Esto es público, por la Presidencia y las consejerías. A eso se sumaron las organizaciones denominadas soberanistas, que tuvieron un papel fundamental. Luego se crearon paralelamente, o en orden descendente, los comités que entonces se llamaron de defensa del referéndum. Todo este conglomerado es el que realizó la organización de la votación, del envío de la gente a los colegios, la convocatoria de enviar a la gente a los colegios, a sabiendas de que había una orden de impedir eso.